Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Conociendo el Concilio Vaticano II. Porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a cada uno de nosotros, danos la virtud y la gracia de conocerte cada día más. Permítenos darte el poder, la gloria, la majestad a ti, Cristo resucitado. Tú eres santo y soberano, Señor. Enséñanos a siempre mantenernos fiel al Papa y a la Iglesia. Porque la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y el Papa es quien tiene las llaves y debe de apacentar a las ovejas. Según tu mandato, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en el capítulo 5. El reino de Dios. El misterio de la Santa Iglesia se manifiesta en su fundación, pues nuestro Señor Jesús dio comienzo a la Iglesia predicando la buena nueva, es decir, la llegada del reino de Dios prometido desde siglos en la Escritura, porque el tiempo está cumplido y se acercó el reino de Dios. Marcos 1:15, Mateo 4:17. Ahora bien, este reino brilla ante los hombres en la palabra, en las obras y en la presencia de Cristo. La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Marcos 4:14. Quienes la oyen con fidelidad y se agregan a la pequeña grey de Cristo, Lucas 12:32, esos recibieron el reino. La semilla va después germinando poco a poco y crece hasta el tiempo de la siega. Marcos 4:26-29. Miren nomás, mis hermanos, aquí nos está hablando que serle fiel a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Pedro es el cabeza de la iglesia, que Pedro es el que va a apacentar a las ovejas y no al revés, y que Pedro tiene las llaves. Segunda parte dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, no los laicos ni los miembros, sino la iglesia, y que no iba a perecer, que iba a permanecer hasta el final de los tiempos. Entonces, si tenemos que tener fidelidad a la palabra de Dios, entonces tenemos que ser fieles, por ende, al Papa y a la Santa Madre Iglesia. Así que no se dejen engañar, así que se llamen católicos fieles, católicos super ultra requete contra fieles a la doctrina de la Iglesia. Si están en contra del Papa o de la Iglesia, son lobos rapaces que están vestidos de oveja. No importa quién sea. Si están en contra del Papa y de la doctrina, así sea cardenal, obispo, arzobispo, sacerdote, misionero, apariciones, todo lo que sea, si no está conforme a lo que la iglesia, la santa palabra de Dios ha enseñado sobre la iglesia y sobre el Papa, son farsantes. No les crean, por mucho que se hagan muy fieles católicos. Segundo, dice que la semilla va después germinando poco a poco hasta crecer. La fe de nosotros, espero en el Señor, y con todo esto que hemos estado leyendo desde que comenzamos el canal, espero en el Señor que la fe vaya creciendo poco a poco, pero maduramente también. Y que Dios nos dé la gracia. Y los nuevos que nos estén siguiendo, si les han gustado estas programaciones, váyanse al comienzo. Empezamos durante el COVID. Ahí tenemos bastantes formaciones de estrés, de cómo manejar las situaciones con hijos homosexuales, tendencias de suicidio, drogas, matrimonios, diálogo, de todo tenemos en el comienzo. Hablamos de diferentes temas. Ahora estamos profundizando la doctrina de la iglesia, pero hay mucho que pueden ver desde que comenzamos. De hecho, gracias a Dios ya 1000 videos tenemos. Bendito sea Dios. Entonces hay mucho que ver. Hay mucha comida para que la semilla siga creciendo, primero Dios. Bueno, continuamos.
Si expulsó los demonios por el dedo de Dios, sin duda que el reino de Dios ha llegado. Lucas 11:20, Mateos 12:28. Pero sobre todo el reino se manifiesta en la persona misma de Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, quien vino a servir y a dar su vida para la redención de muchos. Marcos 10:45. Mas como Jesús, después de haber padecido muerte de cruz por los hombres, resucitó, se presentó por ello constituido en Señor, Cristo y sacerdote para siempre. Hechos 2:36, Hebreos 5:6, 7, 17 al 21. Y derramó sobre sus discípulos el Espíritu prometido por el Padre. Hechos 2:33. Miren nomás, aquí está hablando del comienzo y el nacimiento de la iglesia. Por esto la iglesia, enriquecida con los dones de su fundador, ha observado fielmente sus preceptos de caridad, humildad y abnegación. Recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos. ¿A quién? A la iglesia, no al laico, que somos miembros de la iglesia, sí, pero se le ha dado a la iglesia. Y constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino. Y mientras ella paulatinamente va creciendo, anhela simultáneamente el reino consumado y todas sus fuerzas espera y ansía unirse con su rey en la gloria. Entonces, a la iglesia tiene esa misión. Por ende, ya que nosotros somos miembros de la iglesia, entonces somos partícipes de esta misión. Pero la iglesia es la que está encargada de cómo llevar esta misión y qué hacer durante esa misión. No a los laicos. A nosotros nos pertenece escuchar a nuestra madre la iglesia, que nos guía hacia toda verdad, y de ahí arrancar. Nosotros no somos como los protestantes, que cada quien, aunque tengan sus pastores que dicen que no, pero a veces lo siguen ciegamente, así debemos de serlo nosotros también. Pero nosotros no somos como los protestantes en el sentido de que cada esquina hace lo que se le pega la gana. No. Nosotros tenemos un orden jerárquico. Y a ese orden jerárquico hay que obedecer, hay que seguir y hay que confiar que Cristo los ha puesto. Si por algún motivo hablan en contra de la doctrina de la iglesia, entonces, bueno, ahí ya toca seguir la doctrina. Pero si viene un laico a decirte que se acabó la iglesia, ignórenos, son gente que no sabe. Capítulo 6. Las varias figuras de la iglesia. Del mismo modo que en el Antiguo Testamento la revelación del reino se propone frecuentemente en figuras, así ahora la naturaleza íntima de la iglesia se nos manifiesta también mediante diversas imágenes tomadas de la vida pastoril, de la agricultura, de la edificación, como también de la familia y de los esponsales, los cuales están ya insinuadas en los libros de los profetas. Así la iglesia es un redil cuya única y obligada propuesta es Cristo. Juan 10, 1 al 10. Es también una grey de la que él mismo Dios se profetizó pastor. Isaías 40, 11, Ezequías 34, 11. Y cuyas ovejas, aunque conducidas ciertamente por pastores humanos, son no obstante guiadas y alimentadas continuamente por el mismo Cristo, buen pastor y príncipe de los pastores. Juan 10, 11. Primera de Pedro 5, 4. Que dio su vida por las ovejas. Juan 10, 11 al 15. La iglesia es labranza o arado de Dios. Primera de Corintios 3, 9. En ese campo crece el vestusto olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el cual se realizó y concluirá la reconciliación de los judíos y gentiles. Romanos 11, 13 al 26. El celestial agricultor la plantó como viña escogida. Mateo 21, 33 al 34, Isaías 5, 1. La verdadera vid es Cristo, que comunica vida y fecunda a los sarmientos, que somos nosotros.
que permanecemos en Él por medio de la iglesia. Una vez más, la iglesia. Nosotros permanecemos en Cristo por medio de la iglesia. No la iglesia permanece en Cristo por medio de nosotros, que a veces se les olvida a ciertos grupos de la iglesia católica. Y sin Él nada podemos hacer. Juan 15, 1 al 5. A veces también la iglesia es designada como edificación de Dios. 1 Corintios 3, 9. El mismo Señor se comparó a la piedra que rechazaron los constructores, pero que fue puesta como piedra angular. Mateo 21, 42, Hechos 4, 11, 1 de Pedro 2, 7, Salmo 117, 22. Cuando digo 2.7, 117, 22, significa el capítulo 27, versículo 22. Cuando digo Juan 15, 1 al 5, es capítulo 15 del Evangelio de San Juan, versículos 1 al 5. Nomás para que, por si hay alguien que no está muy familiarizado cómo se leen las escrituras. El mismo Señor se comparó a la piedra que rechazaron los constructores, pero que fue puesta como piedra angular. Mateo 21, 42. Hechos 4, 11, 1 de Pedro 2, 7, sí, lo había leído, y Salmo 117, el 22. Sobre este fundamento, los apóstoles levantan la iglesia, 1 de Corintios 3, 11, y de él reciben esta firmeza y cohesión. Esta edificación recibe diversos nombres. Casa de Dios, 1 de Timoteo 3, 15, en que habita su familia. Habitación de Dios en el Espíritu, Efesios 2, 19 al 22. Tienda de Dios entre los hombres, Apocalipsis 21, 3. Y sobre todo, templo santo, que los santos padres celebran como representado en los templos de piedra y la liturgia. No sin razón, la compara a la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Efectivamente, en este mundo servimos cual piedras vivas para edificarla. 1 de Pedro 2:5. San Juan contempla esta ciudad santa en la renovación del mundo junto a Dios, ataviada como esposa engalanada para su esposo. Apocalipsis 21:1. Miren nomás qué hermoso habla hasta ahorita este documento que estamos leyendo. Y pensar que dicen que esto viene de Dios. Todo está avalado con las Sagradas Escrituras. Así debería de ser. La iglesia llamada Jerusalén de arriba y Madre nuestra, Gálatas 4:26, Apocalipsis 12:17, es también descrita como esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, Apocalipsis 19:7, 21, 2, 9, 22, 17. A la que Cristo amó y se entregó por ella para santificarla. Efesios 5, 25 y 26. La unió consigo en pacto indisoluble e incesante, la alimenta y cuida. Efesios 5, 29. A ella, libre de toda mancha, le quiso unida a sí y sumisa por el amor a la fidelidad. Efesios 5:24. Y, en fin, la enriqueció perpetuamente con bienes celestiales para que comprendiéramos la caridad de Dios y de Cristo hacia nosotros, que supera a toda ciencia. Efesios 3:19. Miren qué hermosamente Cristo exalta a su iglesia y la hace madre nuestra. Sin embargo, mientras la iglesia camina en esta tierra lejos del Señor, 2 Corintios 5:6, se considera como en desierto, buscando y saboreando las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, donde la vida de la iglesia está escondida con Cristo en Dios hasta que aparezca con su esposo en la gloria. Colosenses 3, 1 al 4. Miren, mis hermanos, esto es bien hermoso porque eso es una cosa que nos diferencia de los protestantes. Nosotros, la iglesia, anhela que aparezca con su esposo en la gloria. Anhela la venida de Cristo y la pedimos en cada misa.
El protestante siempre te va a asustar con el fin del mundo y vente con nosotros para que te salves. Llegará el rapto y empiezan a contarte todos esos cuentos. Nosotros no, nosotros lo anhelamos, lo pedimos y deseamos estar con nuestro Señor. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.